Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos aquí disfrutando la pura vida cultural. ¿Y qué creen? El día de hoy vamos a hablar de arte, específicamente artes visuales. Y acompaño a Sebastián Dávila Fritsch, una joven promesa del mundo de las artes visuales con quien tuve el gusto de estar compartiendo las aulas. Él es egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Anáhuac, México, del Campus Norte, y forma parte de la primera generación. Y el día de hoy vamos a hablar de una exposición muy interesante y de diversos puntos de vista sobre el arte. Hablando un poco de Sebastián, él tiene un objetivo personal muy claro, que es darle continuidad a su formación artística por medio de la investigación pictórica y fotográfica. He tenido la oportunidad de ver su trabajo a lo largo del tiempo y créanme, es altamente recomendable. El día de hoy tenemos una exposición donde él participa y esto le va a ayudar a explorar diversas posibilidades en las que la pintura y la fotografía pueden dialogar entre sí dentro de su trabajo. Él ha participado, sí, además de sus exposiciones académicas, desde el año 2008 en exposiciones como la Tercera Bienal de Pintura, que se expuso en el Museo Franz Mayer. Estuvo también en el 2012 participando en dos exposiciones, que es Uruapan, Pueblos y Tradiciones, en el Museo de los Pueblos Indígenas, La Guatapera, en Uruapan, Michoacán, y en Collage, que se dio precisamente el sitio de la Universidad Anáhuac, Campus Norte. En el 2013 participó en Mujer Arte, que es Taller Art Center en el Estado de México, y en ese mismo taller participó de Pintura Arte. En 2014, en una muestra virtual de Scope Art en Miami, en los Estados Unidos. En el 2015, en una muestra fotográfica en la Galería de Don Manuel Álvarez Bravo en nuestra Ciudad de México, con una muestra fotográfica, valga la redundancia. En el 2016, en el Tate Modern en Londres, la exposición What is the Future of Art? Y en ese mismo año una exposición de la Bienal de Arte Contemporáneo Emergente que se llevó a cabo en Santa Cruz de Tenerife. En la actualidad, él está en una exposición de Huffy Bike Parade en lugares diversos y también en este año está participando en Luz Emergente. Bienvenido, Sebastián, un gran currículum y un gran placer conocerte desde hace algún tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Elisa. También, muchos de los resultados que se van a ver en esta exposición, justamente la del 13 de junio, también tienen que ver con parte de lo que tú me has enseñado. Muchísimas gracias. Sí, pues hoy tenemos esta exposición. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Ya? La verdad, muy contento, sobre todo con los resultados de las obras. Para este trabajo, se llama Introspección, Retratos Internos, que consiste en una serie de 13 retratos. Unos son pinturas y unos son fotografías. Porque, como tú lo comentaste, ya llevo trabajando con la pintura y con la fotografía por mucho tiempo, pero en las dos he trabajado por separado. Entonces, este es el primer proyecto en el que trabajan juntas. Mi objetivo era que dialogaran entre sí, buscando que se complementen. Entonces, sí. ¿Y cómo llega Sebastián a lo que es, Sebastián Dávila Fritsch? ¿Así te estamos conociendo en todo el término o en el mundo artístico? ¿O de qué manera te vamos a ir conociendo ya profesionalmente, ya no solo como estudiante de artes visuales? Justamente Sebastián Dávila Fritsch. Así, perfecto. Y entonces, ¿cómo llegas al terreno de las artes visuales? ¿Dónde te nace la inspiración o cómo surge en ti este detalle o esta flama artística? Puedo decir que desde chiquito he vivido respirando arte. Todo empezó, yo tenía unos 2-3 años, que empecé a sentir atención sobre todo por arte sacro, imágenes de la Virgen en específico. Entonces, tenía una tía que estudió historia del arte, entonces ella me prestaba sus libros, entonces yo ahí veía las imágenes. Recuerdo haber visto, por ejemplo, la Virgen de las Rocas de Leonardo, la Virgen de las Arpías de Andrea del Sarto. Creo que ese fue mi primer contacto con el arte, entonces yo dibujaba las ilustraciones que veía en sus libros.
¿Y qué te decían tus familiares o las personas que estaban contigo? ¿Que eras bueno dibujando o cómo llegas a esta conclusión? Además de que tienes ese contacto con el arte y con personas relacionadas en el área, ¿cómo llegas a la conclusión de esto es a lo que quiero dedicarme? Yo pasaba la mayoría de mi tiempo dibujando, sobre todo imágenes de estos libros, imágenes todo santos, vírgenes, o sea, que veía, o sea, yo en diferentes lados. Y también posteriormente, bueno, se fue complementando viendo Art Attack en las tardes y el placer de pintar con Bob Ross, que de ahí aprendí a pintar paisajes. Es como que esos pueden ser como tal mis inicios a lo que es el arte. Y después yo tenía como unos 8 años, cuando, o sea, mi tía, digo, la que estudia el arte, vio algunos dibujos que estaba haciendo, o sea, ya con tendencias, o sea, mágicas, sobre todo mucho influencias de los mundos de Tim Burton y de J.R.R. Tolkien. Entonces ella se le figuraba un poco como de Remedios Varo, entonces me llevó al Museo de Arte Moderno a ver sus obras. Entonces, literal, yo, como se lo digo a ella, o sea, sin ti no sé qué estaría haciendo ahorita de mi vida. Porque el ir a esa exposición, yo a los 8 años, por decirse, fue como mi San Pablo camino a Damasco. Yo vi sus obras y si hubo un antes y un después, como dije, yo quiero pintar como ella. Me enamoré del surrealismo, sobre todo de ella y de la obra de Leonora Carrington, que también pude ver. Entonces empecé a investigar más sobre ella, sobre todo los demás surrealistas. Y bueno, son tendencias que actualmente siguen estando muy presentes en mi trabajo. Eso es fascinante en realidad. Un punto importante es para nuestros amigos de la audiencia el poder diferenciar entre lo que son las artes plásticas y las artes visuales, porque tú estudiaste artes visuales. Así es. Pero para quienes nos escuchan, de repente dicen, ok, hablan de bellas artes, hablan de artes plásticas, hablan de artes escénicas, de artes visuales, pero básicamente la confusión general radica o estriba entre las artes visuales y las artes plásticas. ¿Cómo podemos definir la diferencia? Las artes plásticas están dentro de las artes visuales. Bueno, la carrera como tal, artes visuales, abarca todas las artes que son para verse. Desde pintura, escultura y grabado, que esas tradicionalmente están consideradas artes plásticas, hasta ya las nuevas tendencias como videoarte, fotografía, entre otros. Gracias, ¿cómo seleccionas tú lo que es esta parte de dedicarte a las artes visuales? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a la conclusión de, ya me comentaste que viste la obra de Leonora Carrington, que tienes la influencia de tu tía, que ya tenías esta cercanía, pero cómo decides en ese momento al tener 8 años, pero cuando entras a pintar, pues tenemos todo un mundo extremadamente amplio de estilos pictóricos, de artistas, de tiempo? ¿Cómo es que te concentras en la pintura y la mezclas con la fotografía? De hecho, la fotografía no tiene tanto tiempo que la he estado practicando. Simplemente fue... Igual yo, desde esa exposición, creo que hasta desde antes, o sea, yo ya decía que quería dedicarme al arte. Entonces, pues a la par de que yo iba dibujando, pues iba investigando sobre el tema, iba conociendo artistas, yendo a exposiciones, sí. Entonces, bueno, la pintura pues, ha seguido... Bueno, le sigo trabajando mucho. Y esta parte fotográfica también surgió gracias a mi tía, que ella también hace fotografía. Porque a mí en un principio me costaba trabajo ver la fotografía como arte, porque a mí lo que yo decía era, o sea, ¿qué puede tener de arte en apretar un botón? Pues, entonces, bueno, una vez estaba igual dibujando y se acercó ella para recomendarme obras, o sea, sobre todo fotógrafos, o sea, jóvenes. Muchos ahorita manejan lo que es Photoshop para crear imágenes un poquito surrealistas, un poquito fantásticas, entre ellos Brooke Shaden, Alex Stoddard o Brian Oldham. Entonces yo al ver su obra, yo dije... O sea, la fotografía es mucho más que apretar un botón, o sea, todo lo que se puede hacer. Y ella únicamente me los enseñó porque me dijo, o sea, puede que te gusten. ¿Vale? Es como que eso fue lo que empezó a despertar mi pasión también por la fotografía. Y ya después, en una exposición también en el Museo de Arte Moderno, conocer la obra de Francesca Woodman, que también, bueno, ahorita sigue siendo una gran influencia para mi trabajo. ¿Cómo seleccionas tú? Por ejemplo, dentro de la obra de un artista sabemos que va pasando por diferentes etapas y de repente ves una obra. Estoy pensando específicamente, aunque es más bien un trabajo escultórico, estoy pensando en Jorge Marín.
Y entonces tenemos todas estas imágenes que podrían parecer rescatadas del arte clásico con el toque tan personal que él les da, con estas máscaras, con estas narices alargadas, con este trabajo de bronce a la cera perdida, pero que de repente lo vemos haciendo como alguna vez platicamos y que dices, es que no conocía este trabajo de estos cuerpos ancianos, pero con una belleza en el pliegue de las arrugas, en el contexto del claroscuro dentro de la escultura. ¿Cómo seleccionas tú, dentro de tus influencias, cierta etapa del artista, o simplemente te llega y dices, esto me inspira o esto me hace vibrar? ¿Qué es lo que pasa en ti para que un artista tenga influencia? Ya. Sobre todo tiene que conocer, estar abierto, pues, aprender lo más que se pueda. También, bueno, dentro de este aprendizaje, pues también el mismo experimentar, innovar, equivocarse. También muchos de los accidentes también quedan buenos resultados. Sabía también a la mente una frase de Marta Minujín, que ella decía, yo creo que todos los artistas tienen que aprender tanto como puedan y luego desaprender. Como que a lo que se refiere ella es, ya tienes todo el conocimiento, ahora tú experimenta, innova, ve todo lo que puedes hacer con él, porque las posibilidades pueden ser hasta ilimitadas. Así es, estamos hablando de inclusive el happening, el performance, ¿sí? Y aquí ocurre algo muy interesante. Cuando nosotros hablamos de mezclar estas cuestiones como pintura y fotografía, pues habrá algunas personas con una interpretación extremadamente ortodoxa del arte que digan o que piensen lo que tú pensabas originalmente. No es que fotografía solamente es apretar un botón, cuando en realidad requiere técnicas de composición, requiere más allá que solo manejar Photoshop. Por ejemplo, a mí alguien me dice, ay, toma la foto como sea y luego la arreglamos. Le digo, es que para mí eso no es un buen trabajo. ¿Por qué? Porque la fotografía, la herramienta de Photoshop debe ser una herramienta complementaria para mí. Para mí. Hay personas que dicen, no, toma la foto como sea y haces milagros con Photoshop. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues esto del Photoshop pues, también es una herramienta relativamente nueva. Lo que yo digo es mucho de ideología, también con mis trabajos. Por ejemplo, yo igual uso esta parte digital, pero también me voy a esta parte antigua que me enseñaron mis maestros ahí en la carrera. Entonces, sobre todo, mi materia con la maestra Cielo Doniz, sobre todo de tú hacer tus propias pinturas, desde saber cómo hacer una imprimatura, aprender a hacer un óleo, desde mezclar el pigmento con el aglutinante. Eso que son técnicas ancestrales. Sí. Entonces, que yo digo es, siempre estar abierto a esta parte experimental sin dejar atrás, ya todo el aprendizaje que nos han dejado, los grandes maestros. Y por otra parte, igual, estas nuevas herramientas, como el Photoshop, como pasó en su tiempo con la cámara, la videocámara, simplemente, pues son materiales que no fueron hechos en un principio para hacer arte. Pero digo, si tienes la opción de utilizarlos a tu favor para tu obra, vas. Sí, de hecho, algo que me encanta de tu trabajo es que tú haces tus propias pinturas o tus propios pigmentos. Sí. ¿Cómo llegas a esto? ¿Sí? Si te parece bien, lo platicamos después del corte, y si te parece bien también, ¿qué te parece, valga la redundancia, si hacemos un pequeño recorrido histórico con los diferentes pintores y las diferentes técnicas, empezando con Giotto? Me parece muy bien. Muy bien, exacto. Pues amigos, continuamos aquí, no se nos despeguen. Estamos de regreso, queridos amigos, ya saben, esto es Disfrutando la Pura Vida Cultural. Y les recuerdo, comuníquense con nosotros. Tenemos un WhatsApp en Hombre Nuevo, que es el 55 62 48 94 24. Y nos pueden encontrar como Hombre Nuevo Digital en todas las redes, particularmente en Facebook, y una página de internet que es www.hombrenuevo.mx. Asimismo, nos pueden encontrar en todas las redes de Pura Vida Cultural de esta manera, así de forma muy sencilla, particularmente en Facebook. No dejen de visitarnos. Recuerden que tenemos los lunes de gastronomía, los martes de historia, donde por cierto estamos hablando de pintores cada martes, de sus técnicas y de algunos enigmas y secretos en sus obras.
miércoles de mitos y monitos, donde hablamos de mitología, y por ahí hay un personaje muy simpático que está caricaturizado y que los acompaña en este recorrido artístico. Los jueves hacemos recomendaciones diversas para vivir la cultura, el arte y por supuesto la gastronomía o el arte culinario. Los viernes nos vamos de turismo, los sábados hablamos de arte y cultura, y como saben, nuestra orientación humanística se ve reforzada los domingos con el Domingo de Reflexión. Así que acompáñenos en las redes, amigos de Pura Vida Cultural, nos encuentran de esta manera, y también hay un fanpage donde los estoy atendiendo, que es Elisa González. Me encuentran en este fanpage como figura pública en Facebook. Y también tenemos un teléfono donde pueden mandarnos un WhatsApp, que es el 55 36 75 60 59. Y el día de hoy estoy acompañando al artista visual Sebastián Dávila Fritsch. ¿Dónde te encontramos en redes? Ya estoy viendo aquí, sí, entonces las tengo, pero si nos haces el favor de mencionarla para nuestros amigos, para que también te busquen y disfruten de tu obra, Sebastián. Muchas gracias, Elisa, con mucho gusto. En Facebook me pueden encontrar como The Art of Sebastián Dávila y en Instagram como @SebastiánDávilaArt. Perfecto, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, estábamos hablando antes del corte de que tú haces tus propios pigmentos. ¿Cómo llegas a este punto? Cuéntanos. No, yo mucho fue con los aprendizajes justamente de Cielo Onís, porque yo a ella la escribo como una alquimista, literal, como que me enseñó una rama nueva de la pintura que yo no conocía. Entonces dije, bueno, parte de lo que me enseñó ya fue, o sea, como el artista también puede ser un mago, puede ser, bueno, si este alquimista está pues, innovando, viendo así si mezclo pigmentos y cómo hacer esta pintura, porque también son técnicas que ya casi no se usan. Entonces, también pues, rescatarlas para que no se pierdan. Muy bien. Sí, de hecho, pues voy a comprometer a Cielo Donís, porque estoy segura que nos está escuchando, a que venga próximamente, porque ella también ha estado dando o está dando cursos precisamente en Bellas Artes de pintura. Y bueno, Cielo, te estaremos esperando, y amigos, no se lo pierdan. Pero volviendo un poquito a la parte histórica, pues iremos hablando de los artistas. Si bien hay pintores que tenemos desde Egipto, algunos pintores sobre todo de vasijas que tenemos en la antigüedad griega, porque no podemos hablar de pintura griega como una de las grandes manifestaciones artísticas, pues no conocemos los nombres de estos artistas. Tendríamos que esperar hasta los grandes maestros flamencos ya en el medioevo, previo al Renacimiento, y que darían la pauta para el surgimiento del Renacimiento, que van a ser conocidos pues como grandes pintores. E iniciamos con Giotto, que la técnica, estamos hablando de témpera, ¿sí? O temple. Para nuestros amigos de la audiencia que no son tan conocedores, ¿en qué consiste y qué nos puedes decir de ello? El temple es una pintura que está hecha a base de huevo, principalmente la yema. Es una pintura que se está usando desde el Antiguo Egipto, que fue donde se inventó. También es una pintura que ha durado ya hasta milenios, desde Egipto hasta nuestra época. Entonces, y fue la más usada igual en esta época, por ejemplo, con Giotto para hacer sus frescos. Y esto fue hasta el Renacimiento, cuando se inventó el óleo, que le robó la popularidad. Así es. ¿Por qué crees que el óleo haya robado la popularidad? Porque vamos a llegar todavía de Giotto, vamos a tener a Jan van Eyck, vamos a tener a Botticelli, después vamos a tener a Leonardo, ¿sí? Pero en este inter, si bien son unos cuantos años de diferencia, porque no son muchos, a veces entre un artista y otro hay una diferencia de edad de 3, 4 o 5 años máximo, entonces estaban trabajando témpera o temple. Sin embargo, el óleo llega a, pues básicamente, a romper todos los esquemas. ¿Cómo crees o cómo sabes que haya ocurrido esto? Bueno, yo me imagino, ahorita que estás hablando de Van Eyck, que fue de los primeros en utilizar el óleo, pues posiblemente por esta parte innovadora de se inventó esta nueva pintura, pues a ver qué podemos hacer con ella. Pues también, bueno, una de las características del óleo es que no es una pintura que seca de inmediato, o sea, como lo es el temple, o sea, que tarda relativamente poco en secar. Entonces, eso le da al óleo una característica que es una pintura más noble, que te permite igual corregir ciertas cosas, hacer otro tipo de efectos. Muy bien. ¿Y cómo se define? Bueno, sabemos que la pintura al óleo tiene una base grasa, por supuesto. ¿Cómo logra que las personas
sobre todo si hablamos de Leonardo da Vinci, que tiene estas pinceladas suaves y casi transparentes, cómo logra crear tanto una textura extremadamente gruesa y espesa como una delgada. Para los que no somos pintores, de repente esto es un gran misterio. ¿Cómo lo hacen? El óleo de por sí es una pintura de consistencia espesa y tú también la puedes ir rebajando igual para crear estas veladuras. Son capas de pintura casi transparentes, como lo hacía Leonardo. Entonces aquí igual puedes jugar con distintos efectos, sobre todo en la parte de perspectiva. Igual si quieres cosas más agrisadas, cosas que se vean más cerca. También cosas que tienen más volumen, o sea, con la pintura. Son cosas que se pueden hacer. Sí, y esto me recuerda un poco a uno de los grandes maestros que fue Ghirlandaio. Precisamente, de alguna manera creo yo, de forma ingrata, en muchos textos no tan profundos de historia del arte, pareciera olvidado. O sea, necesitas entrar a textos mucho más específicos o más profundos o más amplios para que se te mencione, porque empiezan precisamente con Giotto, algunos omiten a Van Eyck, o sea, por algún motivo, igual con Ghirlandaio, y de ahí pareciera que el siguiente fue Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, y allí te la sigues, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú, tanto de la técnica como del trabajo? Amigos, les estaremos subiendo información. De todas maneras, esto lo pueden ver ya en Pura Vida Cultural cada martes. Como les dije, hemos estado hablando de estos artistas, entonces pueden encontrar más de su obra. ¿Cuál fue la gran aportación? Porque se considera el maestro de Miguel Ángel. ¿Cuál fue la gran aportación de Ghirlandaio? Ya, justamente como tú dices, hay ciertos nombres, o sea, que suenan más dentro de la historia del arte, tipo Giotto, Miguel Ángel, Da Vinci, pero eso no significa que detrás de ellos o incluso junto a ellos haya otros grandes maestros, o sea, que también tienen una cantidad de obra espectacular. Entonces, ahorita que estás hablando de Ghirlandaio, como maestro de Miguel Ángel, pues también es importante rezaltar esta parte de que, o sea, Miguel Ángel de algún lado tuvo que haber aprendido todas esas técnicas pictóricas, escultóricas. Por ejemplo, ahorita hablando de Leonardo en su maestro Andrea del Verrocchio. O sea, que también, o sea, sin todas las influencias y todo este aprendizaje y todo este conocimiento que les pasaron, no hubieran logrado lo que lograron. Así es. Entonces, este punto es muy importante porque, por ejemplo, voy a mencionar a Sandro Botticelli. Él es famosísimo por la famosa Venus o el nacimiento de Venus. Sin embargo, él desarrolla un estilo elegante y muy lineal al pintar. En su momento fue muy admirado, lo sigue siendo hasta hoy. En Florencia, o Florencia como tal, estoy hablando, amigos, de que él nace en 1445 en Florencia y muere en el mismo lugar en 1510. Entonces estamos hablando siglo XV y ya inicios del siglo XVI. Florencia no tenía parangón o no tenía rival o igual como capital artística. Todo giraba alrededor de ellos y aunque técnicamente era una república, la realidad es que quien lo regía era la famosa familia de los Medici, estos grandes patrocinadores o mecenas. Y bueno, ¿qué podemos decir que sea suficiente de Lorenzo el Magnífico? Este gran patrocinador de artistas y que consiguió rodearse de talentosas personas con mentes muy brillantes y entre ellos Botticelli. Pero además él trabaja, que es algo que pocas personas saben, contribuyendo con los primeros frescos, los frescos previos a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Así es. Sí, y esto es algo pues que pocas personas saben. Ubicamos generalmente a la Capilla Sixtina como, la pintó Miguel Ángel. Pero antes de eso, cuando él llega y le es comisionada la obra, ya tenía algunos frescos, no del agrado visual que tienen, por llamarlo de alguna manera, los de Miguel Ángel, pero sí con una técnica muy precisa. Y entonces hemos hablado de temple, hemos hablado de témpera, mencionamos el óleo, pero ¿qué es el fresco? El fresco es una técnica para pintar sobre paredes que consiste en aplicar la pintura sobre una capa de yeso fresco, de ahí viene el nombre. Entonces, la cualidad, o sea, que le da, el yeso a la pintura es que la pueda absorber y de esta manera no se vaya descarapelando con el tiempo, como mejor cuando vamos a pintar una pared le aplicamos vinílica, ahí únicamente estamos poniendo la pintura sobre la pared. Es una capa. Y entonces por eso, o sea, puede desprenderse. Esta calidad del fresco es que se mezcla con la pintura. Se mezcla con la pintura. ¿Y qué pasa con el tiempo? Sabemos que no se descarapela, pero ¿se va decolorando?
Creo que dependería mucho del lugar donde esté la obra, las técnicas con las que fueron hechas, condiciones de temperatura, de luz. Es cuestión del estado de conservación. Por ejemplo, ahorita hablando de uno de los grandes frescos que es La Última Cena de Da Vinci. Aquí fue, sobre todo por cuestiones de técnicas, dentro de esta innovación que hizo Leonardo, que no fue la pintura más adecuada para aplicarse sobre el yeso fresco y se está descarapelando. Entonces ahorita, pues, tristemente, hay fragmentos que ya no se ven y otros que se han perdido. ¿Hablaríamos de descarapelamiento o de pérdida de cromatismo o pérdida de color? Creo que sería un poco de los dos. De hecho, el mismo Leonardo sí llegó a reconocer que no fue la mejor opción la pintura que utilizó para ese fresco. Ok, sí, a mí me da muchísima pena. Hace algún tiempo en uno de los programas de aquí mismo de la estación que me hizo el favor de invitarme José Antonio González, en su programa de Vivir Intensamente, hablábamos del arte y decíamos que es muy triste cuando se habla de los mitos y los secretos, que es extremadamente triste el que una obra tan fastuosa, tan representativa como lo es La Última Cena, pues los expertos prácticamente nos señalan que en este siglo desaparecerá. Sí, entonces, bueno, Leonardo da Vinci, para ubicarnos históricamente, amigos, nace en el año de 1452 en Vinci, de ahí el nombre, en Italia, y muere en Francia en el año de 1519. Pero si les parece bien, hablaremos un poco más de Leonardo da Vinci con Sebastián Dávila Fritsch al regresar del corte. Amigos, ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en Pura Vida Cultural y lo que estamos hablando hoy, que es arte, podrán apreciarlo en nuestras redes y también sigan, por favor, a Sebastián Dávila Fritsch. Él está en Instagram como @SebastiánDávilaArt y en Facebook como The Art of Sebastián Dávila. Nosotros en Pura Vida Cultural lo estaremos etiquetando para que ustedes puedan seguirlo directamente. Y nos encontrábamos, querido Sebastián, qué gusto que estés aquí, verte fuera de las aulas, verte ya en el terreno profesional, y un poquito más tarde te pido que nos invites a lo que es la exposición que se está inaugurando el día de hoy. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y entonces estábamos hablando de Leonardo da Vinci. Hay una frase de Benvenuto Cellini, el escultor, para definir a Leonardo, y quiero que me des tu opinión, que dice: ningún hombre más grande que él. Yo creo que ha nacido dentro del mundo y para él. ¿Qué piensas tú de Leonardo da Vinci? Mira, esta frase no la conocía, pero me parece que Cellini tiene toda la razón, porque dentro del mundo artístico igual ha sido un personaje de gran importancia, sobre todo con la pintura y el dibujo. Bueno, a mí se me hace que más que pintor fue un gran dibujante, y también sobre todo por esta parte de todos los inventos, para haber hecho aparatos y utensilios que todavía seguimos usando. Así es. Sí, voy a leer un poquito, amigos, de él. Sí, Leonardo fue un gran artista, ingeniero, científico, gastrónomo, algo que pocos saben, filósofo, músico e inventor. Sin duda alguna, un maestro en todas las ramas y el genio indiscutible de la civilización occidental. Pero ¿sabían ustedes que solo pintó 17 obras? Y es increíble, porque una persona que vivió en una época tan convulsionada positivamente en las artes y que solamente tiene una producción pictórica de 17 obras, muchas de ellas inconclusas o incluso destruidas, se convierte en el autor de la considerada obra maestra de la historia del arte universal, propiamente en el terreno de la pintura, que es la Mona Lisa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la Mona Lisa, estamos hablando de un óleo, evidentemente. ¿Qué características visuales, Sebastián, tiene la Mona Lisa que tú consideres que eso contribuye a hacerla tan especial? A mí me parece que es un cuadro muy bien logrado en cuanto a esta parte igual de las veladuras, la parte de perspectiva. Entonces, es una obra igual que técnicamente me parece muy bien hecha. No, sin embargo, esto es una opinión personal. Siento que hay cuadros del mismo Leonardo, o sea, que puedan superar la Mona Lisa. Por ejemplo, uno puede ser La Virgen de las Rocas. Sí. Pues, sus cuadros, luego otro. Ahí está uno que se considera perdido, que es la Leda, que la conocemos por las copias que hicieron sus discípulos. Nada más la de Leda y el Cisne, precisamente.
Sí, y bueno, él desarrolla grandes inventos. Él estuvo como aprendiz en Florencia y durante ese tiempo, mientras él crece en la bellísima región de la Toscana, se encuentra fascinado por insectos y por animales. Y a lo largo de su vida, él estudia plantas, estudia la anatomía no solo de los animales, sino también de los seres humanos y el movimiento del agua. Él practica algo que años antes estaba totalmente prohibido, que es la nigromancia, que es abrir los cadáveres, pues para conocer la anatomía. ¿Por qué? Porque se consideraba pecaminoso e inclusive era pecado capital en los tiempos medievales. Sin embargo, con Leonardo nos vamos a encontrar el permiso eclesiástico hacia la nigromancia. Esto es, se pueden tomar los cadáveres para hacer disecciones y a él le debemos, por si no lo sabían amigos, estos grandes libros ilustrados, los primeros grandes libros ilustrados de anatomía. Estoy de acuerdo contigo, Sebastián, que fue un gran dibujante. ¿Sí? La obra que nosotros tenemos, la de la Virgen de las Rocas, es verdaderamente fascinante. Y uno se pregunta, y aquí sería también nuevamente tu apreciación, ¿cómo una obra alcanza el rango de obra maestra? Y cómo en particular la Mona Lisa se convierte en la obra maestra de la historia universal. ¿Qué se necesita? El concepto de obra maestra ha cambiado a lo largo del tiempo. Como decía uno de nuestros maestros, el doctor Carlos León Castillo, dentro de la historia del arte hay que diferenciar entre obra maestra, manifestación artística y obra de arte. Esto es para la parte más actual, porque en la antigüedad, pero no tanto en la antigüedad, sino en la parte del Renacimiento, la obra maestra estaba considerada, la pintura que hacían los artistas jóvenes todavía en los talleres de sus maestros, con la que su maestro, ya les decía, tú ya puedes salirte, ya puedes abrir tu propio taller y ya, tienes las capacidades y todas las herramientas para poder ser un pintor. Para ser como el equivalente a su examen de titulación. Ok. En ese tiempo. Eso sería. ¿Y cómo se transmuta o cómo cambia esto posteriormente? Actualmente, la obra maestra está definida como esas que logran trascender no solo el gusto, sino también el tiempo. Obras como la Mona Lisa, La Noche Estrellada de Van Gogh, La Persistencia de la Memoria de Dalí. Son obras que actualmente no necesitas conocer de arte para haberlas visto. Son obras cuya belleza se sigue valorando mucho, realmente. Y por eso, en el caso de la Mona Lisa, ha sido una de las que más ha trascendido. ¿Históricamente? Solo históricamente también ha superado estos límites del tiempo. Que por ejemplo podemos mencionar otras obras de Leonardo. Pero cuando muchos escuchan este nombre, generalmente lo que se le va a venir a la mente es justamente la Mona Lisa. La Mona Así Lisa con sus artistas. O La Última Cena. Exacto. Sí, y entonces aquí encontramos parámetros, amigos, dentro de lo que es el arte, cómo se ha modificado con el tiempo, cosas que no se consideraban arte en la antigüedad o que no se consideraban ni siquiera dignas de ser una manifestación visible para todos, lo encontramos actualmente. Simplemente la inserción, aquí hay un punto de género bastante interesante, sin duda alguna. No puedo decirles nombres porque no los tenemos registrados históricamente. Debió haber mujeres pintoras en la antigüedad. Por supuesto. Sin embargo, no tenemos estos nombres. Tenemos que esperar estadios extremadamente adelantados y ya prácticamente en lo que es un movimiento moderno para encontrar nombres de mujeres que no sean compañeras sentimentales, por decirlo de alguna manera, de los artistas, no solo sus modelos, sino que también hayan logrado desarrollar un estilo. Pero es imposible pensar en la historia del arte como que la mujer aparece prácticamente hasta el siglo XIX o de repente en el realismo la vamos a encontrar representada hacia el año 1850 como una figura que está tratando de escapar del yugo matrimonial que le ha sido impuesto desde muy joven con hombres verdaderamente mayores. Tenemos estas historias, sobre todo en España, de mujeres de 15, 16 años que fueron casadas con varones de 60, 70 años, cuyo abismo de edad es extremadamente grande y que se encuentran viudas muy jóvenes o que se encuentran trabajando en literatura o en obras que por primera vez las empiezan a reconocer. Pero ¿hay alguna anécdota o alguna situación femenina
a lo largo de la historia del arte que tú sepas, Sebastián, o en qué momento hace la aparición la mujer en el arte? Así es. Bueno, el primero de ellos es un dato, bueno, que yo descubrí también estudiando el autorretrato, que también es uno de los temas que me apasiona dentro del arte. O sea, que es uno de los textos de Giovanni Boccaccio, que habla justamente de la vida de una pintora llamada Marcia, en otras ocasiones conocida como Yaya. Bueno, que ella, yo di con ella por una ilustración de uno de los manuscritos de su vida, donde está ella pintando un autorretrato justamente. ¿En qué época? El manuscrito es medieval, ahorita está en la Biblioteca de París. Sí. Pero, sin embargo, ahorita no se han encontrado vestigios de su vida ni obras que se le puedan atribuir. Pero podría considerarse como, o sea, el primer nombre femenino dentro de la historia del arte. Y posteriormente, a lo mejor ya terminando el Renacimiento, pues ya empiezan a aparecer algunos nombres de mujeres como Caterina van Emesen o Judith Leyster. O en el caso del barroco, Artemisia Gentileschi, que era hija del pintor Horacio Gentileschi, justamente. Entonces, lo que tienen en común todas estas mujeres, bueno, viendo sus biografías, es que eran o esposas o hijas de otros pintores. Entonces se ve que ellas trabajan en sus talleres ayudándole, ya fuera al papá o el esposo, a pintar, y por eso ellas llegaron a hacer algunos cuadros. En el caso de Artemisa, aquí sí puede decirse que la hija superó al papá enormemente. De hecho, se tiene la creencia que varios cuadros atribuidos al papá realmente los hizo ella. Pero así fue realmente cuando la mujer ya empieza a independizarse, cuando ya empiezan a haber pues, otros nombres femeninos, sobre todo llegando a los impresionistas como Mary Cassatt o Beth Morisot. Sí, y entonces allí ya tenemos una presencia, pero aún así, por ejemplo, Mary Cassatt tuvo grandes logros, pero no le fue fácil y no lo fue solo por ser mujer. Sí, entonces el terreno del arte se ha visto con grandes rubros de discriminación históricamente. ¿Qué aportaciones, por ejemplo, alguna técnica o algo en especial, sabes tú, que haya aportado una mujer, o solamente dentro de todo el legado que nos han dejado visualmente se apegaron a las técnicas existentes en el momento? Lo tiene que haber. Ahora sí, no es algo que esté restringido nada más para artistas hombres. Pues es cuestión de esta parte experimental, quien lo haya patentado, sobre todo en la antigüedad. Por ejemplo, ahorita pienso en el ejemplo de Mary Shelley, de ella cuando escribió Frankenstein, que le querían dar el crédito a su esposo. Así es, y aquí estamos hablando pues de una etapa del romanticismo, una etapa, amigos, que pues recordemos no es este romanticismo o esta emoción de enamorarte y que te corresponda, no, es realmente una etapa bastante oscura emocionalmente hablando, es un movimiento contracultural hacia el neoclásico, precisamente por la idea de que ya se habían repetido muchas cosas y que había que hacer cosas distintas. Un punto importante aquí, cuando nosotros hablamos del arte visual en la que tú te desarrollas, Sebastián, tenemos que hablar, nos estamos centrando, amigos, en pintura porque él se ha centrado en pintura y en fotografía, pero recordemos que hay una diversidad de manifestaciones, ¿sí? Y que las podemos disfrutar constantemente. Entonces, vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos, me gustaría, Sebastián, de ser posible, que hablemos un poco más de qué te gusta a ti, qué aportas en esta nueva exposición, quiénes te acompañan y cuál es el gran motivo por el cual nos estás invitando, y tenemos el honor de que nos acompañes y yo de acompañarte particularmente, claro, sí, en los micrófonos aquí en Pura Vida Cultural. Queridos amigos, estamos de regreso. No se nos despeguen, estamos disfrutando la pura vida cultural y nos acompaña Sebastián Dávila Fritsch. Él es un artista visual joven, podríamos llamarle, dentro del rubro del terreno de las artes, un artista emergente. Él está saliendo a que se conozca su obra, aunque en realidad tiene 10 años ya exponiendo y desde muy pequeño tuvo este contacto con el arte. No dejen de seguirlo en Instagram, en Sebastián Dávila Art, y en Facebook en The Art of Sebastián Dávila. Recuerden también que tenemos las redes de Hombre Nuevo Digital y de Pura Vida Cultural, y que allí, sobre todo en esta última, les estaremos dando información de Sebastián. Pero Sebastián, el día de hoy tenemos una exposición. Cuéntanos, por favor. Claro, con esta exposición finalmente concluimos estos 4 años de estudio. De hecho, esta muestra va a contar con nuestro examen profesional. ¡Qué nervios! Así es. De hecho, esta es una exposición colectiva. La estoy realizando con mis otras 2 compañeras, o sea, que se van a graduar junto conmigo.
Entonces, la exposición se está presentando en la Galería Finca Elvira, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo, número 745, donde ahí los tres estamos tratando el tema de la introspección, que fue el tema que decidimos todos abordar para esta muestra, también haciendo obras hechas especialmente para este trabajo. Para este trabajo. Háblame un poco, por favor, de las dos personas que te acompañan en esta obra o en esta exposición. Claro, de un lado está Evelyn Flores, que ella se especializa sobre todo en la parte escultórica y en este caso está presentando una serie de óleos y unas pintoesculturas. Y por el otro lado, Irma Valencia, que también conocida como artista de papel, que ella está sobre todo en la pintura. Son una serie de 13 óleos. 13 óleos. Nos hablas de pintoesculturas que debemos entender, porque nuestros amigos que nos están escuchando, que quizá no les sea muy claro el término, quizá sí, pero que debemos entender por pintoesculturas. La pintoescultura puede definirse como una especie de híbrido entre pintura y escultura. Entonces, en este caso, ellas son unos cuadros que tienen en relieve unas vendas de yeso. Ok, entonces tendríamos unos cuadros de carácter tridimensional, entonces Sí. serían como una obra pictórica, pero además escultórica inserta. Así es. Ok, entonces la estoy definiendo bien. Y en el caso de Irma, presenta 13 óleos. ¿Son una serie o es temática diversa? No, también una serie, todos abordando el tema justamente de la introspección, pero cada quien a su manera. Muy bien. Y si tuvieras que diferenciar entre la pintura que ellas realizan y la tuya, para que las personas que nos acompañen en la exposición, amigos, no se la pierdan, va a estar únicamente una semana. Es un momento o un hito muy importante porque estamos hablando de una primera generación de artistas visuales que exponen su trabajo y se titulan de esta manera. ¿Cuál sería la gran diferencia o las similitudes en la obra de los tres integrantes de esta exposición? Bueno, pues similitudes también mucho vacío de lo que nos han enseñado los maestros, pues, a los tres justamente. Y también lo que nos diferencia, o sea, sobre todo esta parte de estilo, mientras que unos pueden ser más realistas, otros un poquito más conceptual. En el caso de Evelyn, que es ahorita mucho simbolismo pues, por medio de las rosas. Y bueno, en mi caso también los retratos son como el trabajo que ya llevo haciendo hace mucho tiempo, que se caracterizan por ser obras prácticamente monocromáticas, también con ciertos elementos en color nada más. Sí, poniendo a personajes sin rostro y ahorita sobre todo con colores planos y líneas de contorno, inspiradas en el arte japonés, que también o sea, es un tema que descubrí hace relativamente poco y que también o sea, me apasionó. Sí. Y bueno, nos hablas de tu obra como pintura y fotografía, pero ¿hay alguna técnica? Nosotros ya mencionamos témpera o temple, mencionamos el fresco, el óleo, pero ¿qué otras técnicas has desarrollado o qué nos vamos a encontrar en esta exposición? Bueno, durante el tiempo que está la exposición, van a poder ver, son unos retratos hechos en óleo y temple sobre madera. Y las fotografías igual son o sea, tomadas y modificadas digitalmente, esta parte de Photoshop, para que también sean en blanco y negro, también con ciertos rasgos de color selectivo. Entonces, yo aquí lo que estaba buscando, bueno, como hemos dicho anteriormente, era este diálogo entre ambas disciplinas. Que yo haciendo una investigación de artistas que hayan intentado combinar tanto pintura como con fotografía, me encontré resultados muy interesantes. Uno de ellos puede ser Felice Beato, que fue, o sea, de los primeros fotógrafos, así cuando todavía no había fotografía a color, y él se fue a Japón y las únicas fotografías que podemos ver de geishas y de samuráis las tomó él. Y eran en blanco y negro, pero él las coloreaba a mano. Un poquito como lo hizo Georges Méliès con sus películas de entintar cuadro por cuadro. Luego otra posible combinación es lo que hizo Picasso y posteriormente desarrolló en los surrealistas, que es el collage. Luego otro ejemplo se me ocurre el Dr. Lacra al comprar fotografías antiguas y dibujarles tatuajes. Sí. La verdad, hay muchos caminos por los que han experimentado con ambas técnicas. Sin embargo, lo que yo encontré que tenían en común es que todas eran fotografías que se les pintaba encima. Yo lo que quería buscar era un diálogo en donde se complementaran las dos. Porque, bueno, personalmente yo creo que la fotografía te puede mostrar las cosas tal como es, pero es limitada a todo lo que abarca ese lente. La pintura es un poquito más libre porque es ilimitada. Así como decía Dalí, igual él resaltando la superioridad de la pintura, decía, la pintura se hace con un ojo divino hecho por Dios, mientras que la fotografía se hace con un ojo mecánico hecho en China. ¡Wow! No la había escuchado, está fascinante esta frase, pero así es, ¿no? Inclusive el mismo Picasso decía que hay artistas que transforman
una mancha amarilla en el sol, y hay artistas que transforman el sol en una mancha amarilla, ¿no? Y entonces aquí tenemos esta gran perspectiva. Hablando del arte como tal, la pintura ha sufrido, o bueno, no sufrido, transformaciones, si tenemos que utilizar el término, pero en realidad ha tenido una evolución muy afortunada, creo yo, donde tenemos mucha pintura de corte realista, no necesariamente del movimiento del realismo, sino de una gran presencia real de lo que está representado allí, y de repente encontramos una ruptura muy marcada y vienen las famosas vanguardias y tenemos esta tendencia a la abstracción. Y uno de mis momentos históricos en la pintura, o quizá mi momento favorito pictóricamente hablando, es precisamente Casimir Malevich, con este suprematismo donde él define al arte como un gozo supremo, y que cada color y cada representación, por simple que sea, lleva una definición completa del arte. Y alguna vez lo platicamos, yo creo que más de una vez en el salón, recordarás estas pinturas que él hace de fondo blanco sobre, no, bueno, más bien, cuadro negro sobre fondo blanco, cuadro verde sobre fondo blanco, y ahí se la lleva, y de repente un crítico le dice, ¿no? O sea, es que esto no es arte, esto no es arte, esto está vacío, y él contesta, no está vacío. Está lleno de ausencia. Exactamente, sí, y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Creo que aplica para todo en la vida, no únicamente para el arte, y algo interesante, o sea, ni los seres humanos, ni el arte, ni una obra, ni nada, estamos vacíos, estamos muchas veces llenos de ausencia. En el caso de la pintura, lo que ocurre es que estas obras, ya las personas dicen, es que es un cuadro negro sobre un fondo blanco, y es un óleo. Y cómo después de tener un temple, tener frescos y una cantidad inmensa de materiales, mencionaste sobre tabla, mencionamos un arte povera, dependiente ahí también de lo que es la etapa de entreguerras, donde en Italia ya no podemos tener recursos para que el artista siga pintando, y entonces recupera muchos materiales incluso de desecho, de la basura, este arte povera o arte pobre, y de repente me encuentro artistas pintando óleo y otros que dicen, pues estoy pintando en pequeños cartones con pastel porque no hay más, pero estoy pintando. Y entonces hay personas que definen al pastel más como dibujo que como pintura, porque dicen, pues es que no estoy pintando, estoy en realidad dibujando y rellenando. ¿Tú qué opinas al respecto? No, el pastel está formado de pigmento, al igual que las pinturas. Entonces, por esta cuestión, está considerado como pintura. Aunque también, igual hacer una técnica seca, como los llaman, por ejemplo, al carbón o al lápiz, o sea, también puede considerarse un dibujo. Bueno, en este caso, como lo estamos viendo ahorita, podría considerarse como uno en el inter, entre dibujo y pintura. Entre dibujo y pintura, sí. Y no creo que demerite uno con respecto al otro, para nada. Inclusive, cuando hablamos de los grandes escultores, estoy recordando en la etapa barroca, donde los escultores iban a hacer estas tallas en madera, pero primero hacían un dibujo perfectamente delimitado, podían ser con sanguinas o podían ser con carboncillos, y ellos iban pintando las figuras perfectamente para después esculpirlas y finalmente hacer la talla en madera. Pero el trabajo pictórico tampoco es tan simple, no es como que agarro nada más los pinceles y empiezo a aplicar capas o levaduras diversas, sino que requiere también bocetos previos, requiere una idea. Y, por ejemplo, me tocó trabajar contigo, ver que trabajaras al parejo que tomabas otras sesiones académicas conmigo, toda una serie de ángeles. Así es. Sí, y entonces esta técnica, ¿qué aporta al mundo del arte esta presencia en relación con lo ya existente? Bueno, en esta parte, primero un poquito, igual, o sea, son técnicas, como he dicho, si tú las puedes utilizar a tu favor, pues, úsalas. Bueno, en este caso hablando del carbono de la sanguina, que originalmente eran igual para hacer bocetos, o sea, dibujos rápidos, todo eso. Pues alguien dijo, esto también lo puedo usar para hacer, o sea, un gran dibujo, pues, una obra, pues vamos a utilizarlo también. En el caso de estos ángeles, también son hechos con la misma técnica, igual el óleo y el temple. En este caso, un poquito técnica flamenca de aplicar capa sobre capa. Aunque son colores planos, igual por esta tendencia del arte japonés, se utiliza esta técnica. De hecho, en la misma imprimatura, que es la base que se le pone al soporte por el que se pinta,
pues, también es una hecha a base de carbonato de calcio, que ha sido utilizada por artistas, o sea, como el Bosco y todos los flamencos. Y estos ángeles en específico, son unos retratos que se llaman ángeles arcabuceros. Para quienes no conocen, son unos retratos del barroco, sobre todo peruano, que consisten en mostrar a ángeles con armas de fuego. Entonces, estos ángeles, yo los conocí durante un viaje que tuve al sur de la República. Y en específico en San Cristóbal de las Casas, en el hotel que me quedé, había varios de estos retratos. Y a mí me llamó la atención de que yo nunca había visto un ángel con un rifle. No podría yo habérmelo imaginado hasta el momento en que lo vi en tu obra. Gracias. Sí, aquí lo que pasó fue, yo al ver esto, empecé a investigar más sobre ellos. Fue porque no son muy comunes aquí, sí están dentro del barroco de América, pero sobre todo en el sudamericano, en específico de Perú, en las escuelas de Cusco, que fue donde se empezaron a pintar. Entonces, estos, la versión, hay dos versiones. Una cuenta, o sea, que llegaron los artistas europeos a intentar enseñarle a los incas cómo pintar. Y ellos, al no tener referencias visuales de lo que les contan sus maestros, interpretaron el arte a su manera, así como lo hicieron aquí en México. Por eso, el barroco de América es único. Único y también tiene similitud con el de Europa. O sea, cada uno le va poniendo su toque. Entonces, una de estas versiones, por lo mismo, es que cuando les hablaron de ángeles guerreros, pues ellos pintaron a los ángeles como veían a los guerreros españoles. Y la otra versión dice que fue un método de evangelización para los incas, que fue encontrarles dentro del catolicismo a alguien que les pudiera sustituir a su dios del trueno. Entonces, por esa razón, pues, el ruido que hacen los rifles. Esto es muy interesante. Pues entonces, Sebastián, te invito por favor a que nos des nuevamente los datos de la exposición para el día de hoy y que va a estar hasta el día 10 de junio. Esto es, tenemos toda esta semana, amigos, para visitarla y para conocer el arte de Sebastián Dávila. ¿Nos dices nuevamente los datos, por favor? Por supuesto, la exposición se llama Introspección y se llevará a cabo en la Galería Finca Elvira, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo, número 745. Ahí está la exposición de estos 3 alumnos, yo incluido. Y ahí pues, esperamos verlos por allá y que lo disfruten. Muchísimas gracias, Sebastián. Pues amigos, esperamos sus comentarios y también que hayan disfrutado tanto como nosotros este programa. Hasta la próxima, me despido y te recuerdo que soy tu amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital, formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.